Si tienen su Biblia, acompáñenme al libro del profeta Amós, capítulo 3, versículo del 1 al 8. Amós, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Hijos de Israel, esta es la palabra que el Señor ha pronunciado contra ustedes, contra toda la familia que Él sacó de la tierra de Egipto. Escuchen bien, solo a ustedes los he elegido de entre todas las familias de la tierra, por lo tanto yo los castigaré por todas sus maldades. ¿Andan dos juntos si no están de acuerdo? ¿Ruge el león en la selva sin que haya presa? ¿Ruge el cachorro en su guarida sin apresar nada? ¿Cae el ave en la trampa sin que haya cazador? ¿Salta del suelo la trampa sin que haya atrapado algo? ¿Se da la alarma en la ciudad sin que el pueblo se alborote? ¿Pasa algo malo en la ciudad que el Señor no haya hecho? Lo cierto es que nada hace el Señor sin antes revelarlo a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no tiembla? Si el Señor habla, ¿quién no profetiza? Amado Señor, te damos gracias por este tiempo. Venimos delante de ti una vez más en oración, pidiendo, Señor, que obres en medio de esta reunión, que obres en medio de este espacio de oración y de reflexión en tu palabra, para que podamos, Señor, continuar aprendiendo el gran mensaje que tienen los profetas menores para cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aunque no hayan micrófonos y no hayan instrumentos, puede sonreír, no se preocupe. ¿No? Bueno, no sonríe. ¿Ha experimentado alguna vez una situación que lo haya... A ver, voy de vuelta. ¿Alguna vez ha experimentado o ha sufrido alguna circunstancia que lo ha llevado a tomarse en serio sus actos? Es decir, ha tenido algunas consecuencias sobre sus actos que lo ha llevado a pensar y decir, che, me tengo que tomar en serio esto. O ha llegado a tener consecuencias desfavorables no solamente para usted, sino para su familia, que lo han llevado a tomarse en serio sus acciones. Piénselo por un momento. Bueno, vamos a continuar nuestra serie sobre los profetas menores, y el profeta que nos corresponde es el profeta Amós. Y el profeta Amós va a ser el encargado de entregar un mensaje de parte de Dios. Y es un mensaje que realmente nadie quisiera escuchar, o yo no quisiera escuchar. Si bien todos los mensajes proféticos del Antiguo Testamento son muy condenatorios, si nosotros leemos el libro de Amós y no llegamos al final del libro, me atrevería a decir que encontraríamos tal vez la primera profecía que no tiene misericordia. Pero cuando llegamos a la conclusión del libro, nos damos cuenta que hay misericordia. Pero los primeros, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9 de Amós, es todo condenación. Donde hay gracia solamente en 4 versículos. Para que se den cuenta la magnitud de la condenación que el Señor está haciendo a Israel a través de Amós. ¿Quién es Amós? Básicamente Amós es un pastor y un campesino, ¿sí? Tenía a su cargo un rebaño de ovejas, también tenía un campo de sicomoro, donde el sicomoro era un fruto con el que se endulzaba la miel, y él vivía a la frontera del reino del sur y va a realizar su ministerio en el reino del norte, es decir, va a hablar de parte de Dios en otra nación que no es su propia nación. ¿Me siguen hasta ahí? El contexto en el que estamos está bajo el reinado de Jeroboam II. ¿Quién es Jeroboam II? Es el hijo de Joás. ¿Quién es Joás? Un rey, el rey anterior en el reino del norte. Y en este momento en el que estamos, el pueblo de Israel está en Jeroboam es el rey que llegó a generar cierto equilibrio en la nación del reino del norte. Hay gran riqueza, hay gran prosperidad económica,
las amenazas de Siria y Asiria están controladas, es decir, que no tienen amenazas a su alrededor. Entonces, en ese sentido, están en un gran nivel económico. Pero también ese gran nivel económico es el que los va a llevar a una decadencia absoluta en el área religiosa, y por lo tanto también en las distintas áreas que eso compete, que es el desarrollo moral y el desarrollo ético en las diferentes funciones de la nación. ¿Qué pasaba con Amós? El rico era más rico, el pobre era más pobre. En los entornos de justicia, es decir, en los juzgados, se le daba justicia al rico y no al pobre. ¿Por qué pasaba esto? Bueno, porque la corrupción estaba, los jueces eran tan corruptos que favorecían siempre al rico, nunca al pobre. ¿Se entiende esto? En ese gran marco histórico estamos, pero sumado a eso, está en un momento donde todo el pueblo está rindiendo adoración a una gran variedad de dioses, o de dioses paganos. Astarot, Baal, ¿sí? Están dando tributo y ofrenda a la diosa de la fertilidad, al dios de la tierra, ¿sí? Entonces están cayendo en un pleno abandono de la ley de Dios. Pero miren, realmente es un pleno abandono donde Dios ya se hartó. Llega un momento donde el Señor les dice en el capítulo 6, se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta. Y es un momento en el que el Señor les dice, me cansé hasta de la liturgia que ustedes hacen, hasta eso que ustedes hacen en el templo, hasta eso que ustedes cantan canciones, yo ya me harté de que ustedes hagan eso. Porque había caído en un ritualismo. ¿Qué es un ritualismo? Hacer las cosas vacías, sin ninguna significancia real, sin ninguna convicción del corazón, sin ninguna entrega real. Es decir, venían por venir. Y el Señor les dice, se acabó la fiesta, se acabó el festín, dicen algunas versiones. ¿Me siguen hasta acá? Por lo tanto, entonces, en Amós vamos a ver reflejado la soberanía de Dios. Y esa soberanía de Dios se va a ver manifestada en el juicio que va a venir sobre Israel, que es un juicio inevitable. Cuando nosotros recorremos los libros de los profetas, hay algo interesante, y es que siempre se menciona que va a venir un juicio. Bueno, en el libro de Amós, el juicio ya está tocando la puerta. Es inevitable que el juicio va a acontecer. Pero hay algo peor que eso, y es el hecho de que el pueblo de Israel no está esperando la llegada de ese juicio. O mejor aún, está esperando la llegada de ese juicio de una forma equivocada. El primer punto se llama, o le puse, el rugido del león, el anuncio de un juicio que toca a la puerta. Y leíamos el capítulo 3, donde dice Amós, ¿ruge el león sin que no haya algo para apresar? ¿Qué hace Dios? ¿O qué es lo que Dios empieza a marcar acá? Dios deja claro que conoce a Israel. Dios conoce a Israel, Dios lo eligió. Y en el capítulo 3 dice, yo sé quiénes son, yo los saqué a ustedes de Egipto. Es decir, Dios está diciéndoles, yo los conozco a ustedes, de tal forma que esa palabra conocer implica yo los he cuidado, yo los he vigilado. Incluso este conocer es, yo los he elegido para que ustedes sean mi pueblo. Y todo lo que ustedes han hecho, lo han hecho porque yo se los he entregado. En ese sentido, Dios les dice, yo soy un Dios soberano, que los he elegido a ustedes como un pueblo, pero ustedes creen que ese compromiso del pacto no tenía ninguna responsabilidad ni ningún compromiso. ¿Me siguen hasta acá? Ahora, ser cuidado por Dios, ser vigilado por Dios y ser elegido por Dios es un gran privilegio. ¿O no le parece a usted? Ahora, esta responsabilidad con el pacto, va a decir un comentarista, es una responsabilidad que el pueblo había olvidado.
Es decir, se habían quedado con la idea del favoritismo, se habían quedado con la idea de que eran el pueblo y que todo lo que iban a recibir era benevolencia por parte de Dios, y se habían olvidado que el pacto de Dios tenía implícito una actitud de responsabilidad frente a ese pacto. ¿Me siguen hasta acá? Por lo tanto, entonces, participar del pacto de Dios también implicaba participar de un deber y de una responsabilidad con ese pacto. Ahora, el hecho de que el pueblo de Israel olvidara estas responsabilidades no significaba que no iban a participar del juicio que el Señor iba a entregar. ¿Me siguen hasta ahí? Participar del pacto no era un simple favoritismo aleatorio, no era que Dios estaba aburrido en la eternidad y dijo, a ver, tiro la moneda y a ver a quién elijo. No fue algo aleatorio. Él tenía un plan, él tenía un propósito, él quería reflejar algo con Israel. Y ese favoritismo también implicaba una responsabilidad. Entonces, para ir cerrando este punto, ¿qué implica para el pueblo de Israel ser elegido por Dios? Significa que también van a someterse al juicio de Dios. ¿Se entiende esto? Dice Lucas 12:48, pero el que se hace acreedor a recibir azote sin conocer la voluntad de su Señor será azotado poco. Porque al que se le da mucho, y este versículo usted lo conoce, también se le exigirá mucho. Y al que se le confía mucho, se le pedirá más todavía. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, la imagen que presenta Amós del león que ruge, lo presenta él en el marco de unas preguntas y respuestas. ¿Sí? Si usted revisa nuevamente el capítulo 3, de hecho está compuesta en una forma de proverbios. Y si usted recuerda, la literatura sabiduría tenían un propósito, y es que fuera práctica, tenía el propósito de que se entendiera lo que se quería, el consejo del sabio. ¿Por qué Amós usa esta forma? Porque Dios quiere que el pueblo entienda por qué está cayendo en el juicio. O mejor aún, por qué el juicio va a llegar. En ese sentido, Dios quiere a través de Amós que el pueblo entienda que lo que va a recibir no es porque a Dios se le ocurrió dar juicio, sino porque realmente hay una evidencia que Dios quiere explicitársela al pueblo y decirles, por el abandono de la ley, ustedes van a recibir esto. Ahora, ¿significa que eso es injusticia de parte de Dios? ¿Me eliges y ahora me traes un juicio y me condenas? Dios no es un Dios injusto. Todo lo contrario, el hecho que Dios actúe en justicia con el pueblo que elige, significa que Él actúa en justicia. Es decir, da la recompensa que merece esa nación. Ahora, la nación inicia el capítulo 1 hablando de que el juicio va a ser para todas las naciones, es decir, que nadie se escapa del juicio del Señor. Pero hay algo muy interesante, y es que geográficamente el juicio va de afuera hacia adentro y termina en Israel. Es decir, todas las naciones van a recibir juicio, pero hay un llamado muy fuerte de atención sobre Israel. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, el juicio no llega por algo arbitrario. Es un juicio que ya se anunció, que viene anunciándose desde profetas anteriores. Es un juicio que ya entregó las resoluciones. Y es un juicio que no fue tomado en serio. Recuerden algo que hemos venido hablando en el transcurso de esta serie. El Señor entrega el juicio, pero entrega la resolución, la forma de evitar ese juicio. Pero esto está cayendo en oídos sordos en el pueblo. ¿Se comprende? Entonces, ¿qué implica esta imagen del león que ruge en el capítulo 3? Bueno, inminentemente es la imagen del juicio que ya va a caer sobre la nación. Es decir, ya está el juicio, ya está a las puertas, está listo para acontecer. Pero así como el león está listo para devorar, el Señor está listo para condenar. ¿Me siguen? Mi segundo punto.
el día del Señor, un día oscuro. Amós 5, 18 al 24 dice: ay de los que anhelan que llegue el día del Señor. ¿Para qué quieren que llegue el día del Señor? Será un día de tinieblas y no de luz. Será como cuando alguien huye de un león y se topa con un oso. O como cuando alguien entra en su casa y al apoyarse en la pared, una culebra le muerde la mano. El día del Señor no será de luz, sino de tinieblas. Será un día sombrío, sin resplandor alguno. Alejen de mí la multitud de sus cantos. No los quiero escuchar, no quiero escuchar las melodías de sus liras. Prefiero que fluya la justicia como un río y que el derecho mane como un impetuoso arroyo. Una vez más el versículo 24. Prefiero que fluya la justicia como un río y que el derecho mane como un impetuoso arroyo. ¿Cuántas veces ustedes han generado expectativas sobre algo y esas expectativas que ustedes han generado esperando una respuesta favorable recibe un resultado que no es favorable para usted? Es decir, usted genera una expectativa, va a recibir algo y usted está seguro de que va a recibir eso bueno, y cuando llega la respuesta lo que recibe no es tan bueno y no es lo que usted esperaba. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿No? Cuando éramos niños, que no sé, en Navidad, por ejemplo, que teníamos expectativas sobre algún regalo, algo que habíamos pedido, ¿no? Y decíamos, uy, no sé, quiero la Play 5 y me va a llegar en Navidad, y nos llegaban un par de medias. ¿Alguna vez se ha sentido usted tan especial que cree que los males que le acontecen a las demás personas no le va a acontecer a usted porque usted es como alguien mucho mejor y mucho más especial, o alguien mucho más amado? Y usted dice, no, eso le pasa a las otras personas, a mí no, porque yo soy especial. Bueno, trayéndolo al texto que acabamos de leer, esto es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Tenían tan alta estima de su favoritismo que no entendían, o mejor aún, Amós, de parte de Dios, les recondiciona lo que implicaba el día del Señor. Porque miren, ¿cómo comprendía el pueblo de Israel el anuncio del día del Señor? Primero lo entendían como una batalla donde el Señor iba a demostrar su soberanía y su poder. Y era un día de juicio sobre todas las naciones, en las que el Señor, junto con el pueblo de Israel, iba a celebrar la victoria. Y a raíz de esa victoria iban a tener plenitud, prosperidad y bendición. Después, más adelante, entendían el día del Señor como el día escatológico de salvación. Es decir, que en el tiempo final iba a venir el Señor a salvar al pueblo de Israel, que el Señor iba a irrumpir en la historia de Israel y los iba a liberar. Ahora, ¿ese es el día del Señor que está planteando Amós? Si ustedes leen el pasaje, continúan las analogías de los animales. Y dice, el día del Señor es como si viniera usted escapándose de un león y se logra escapar del león y se topa de frente con un oso. O es como que usted está tranquilo en su casa y pone la mano en una pared y le sale una culebra y lo muerde y es venenosa y se muere. ¿Eso es algo agradable que recibir? No, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el día del Señor que anuncia Amós? Bueno, no es un día de liberación, no es un día de regocijo, es un día de juicio, es un día de desastre, es un día de desolación. Amós va a estar presentando la condenación para los enemigos de Dios. Y uno dice, claro, los que estuvieron en contra de Israel desde el principio. No. Los enemigos de Dios son los enemigos que están en su propia casa. Por eso dice que entran a la casa, ponen la mano y sale una culebra. ¿Dónde está el enemigo? Y está dentro de la casa. Es que Dios tiene que condenar a los otros.
porque me hacen a mí pecar. No. Si el pecado entró en tu casa, vos te tienes que hacer cargo de las consecuencias de que eso entre a tu casa. Entonces, ¿quiénes son los enemigos de Dios? Y muchas veces, y en el contexto de Amós, son los que eran amigos de Dios, que se han vuelto enemigos de Él. Entonces, el señalamiento de Amós para la condenación de los enemigos es un señalamiento para ellos mismos. Como que el pueblo de Israel quiere señalar al otro y como que la mano se les da vuelta. ¿Me siguen hasta acá? La llegada del día del Señor, entonces, no implicaba la restauración de la monarquía, no implicaba la resurrección de David. No era eso el día del Señor. Una vez más, el versículo 19, y ya entro a mi conclusión y termino. Será como cuando alguien huye de un león y se topa con un oso. Cuando alguien entra en su casa y al apoyarse en la pared, una culebra le muerde la mano. Ahora, hemos venido hablando mucho del juicio del Señor y que lo que el Señor pide es justicia. El Señor está, más que pidiendo, el Señor va a ejercer juicio y justicia. Y le dice al pueblo que ese juicio y que esa justicia que Él está pidiendo debe verse en actos de misericordia, de amor y de bondad en el pueblo. Ahora, ¿qué implica ese juicio? ¿Qué es ese juicio que está presentando el libro de Amós? Es una palabra hebrea, que es la palabra mishpat. Y esa palabra implica acciones concretas para corregir injusticias, las cuales, al ser corregidas, ejercen justicia. Una vez más, acciones concretas para corregir injusticias, las cuales, al ser corregidas, ejercen justicia. Miren, esta es la decadencia que hay en el pueblo de Israel. Esta es la riqueza que hay. Las casas son en marfil, como fue el templo de Salomón. Las casas de los ricos son muy grandes, los pobres están recluidos a las afueras de la ciudad, escondidos allá como exiliados dentro de su propia nación. Y esta es las ansias que tienen de querer tener más riquezas, que primero trabajaban todo el día. Pero hay algo que me llamó mucho la atención, y es que se hace una referencia a las esposas de los ricos. Y esto no es un ataque a las mujeres, ni mucho menos, pero es la ilustración más que la ilustración, lo que está pasando. Y Amós les dice: ustedes son vacas de Basán. Las vacas de Basán eran vacas muy finas que comían todo el tiempo y no cansaban, no se llegaban a saciar. Y Amós les dice: ustedes son como esas vacas frente a la riqueza. No se sacian de tener y quieren más y quieren más. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, el rico tenía más y más y buscaba más y más y más y más y más. Y el pobre no tenía nada. Por lo tanto, también en ese sentido, la justicia que pide Dios a través de Amós es una justicia social. Y ahí viene el hecho de la justicia. La justicia es una palabra hebrea que es la palabra tzedaká, que implica relaciones rectas, la equidad a pesar de las diferencias sociales. ¿Me siguen hasta ahí? Cuando pedimos justicia, o cuando se pide justicia, se está pidiendo esto, que hayan relaciones rectas y equilibradas. Ahora, estos dos elementos estaban totalmente desaparecidos en el reino de Jeroboam. Estos dos elementos de juicio y justicia habían sido totalmente abandonados por el pueblo. El pueblo de Israel seguía creyéndose merecedor de las grandes promesas, pero lo que iba a recibir era condenación. Ahora, termino con esto. ¿Qué implica esto para nosotros hoy? Porque cuando nos acercamos al texto de Amós, y si usted lo puede hacer después, usted se va a encontrar con un libro, una de las profecías personalmente más desoladoras que encontré. Usted me puede decir: no, Lamentaciones y Jeremías, sí, pero eso ya está en el exilio y es otra situación. Pero Amós
presenta 9 capítulos de condenación. ¿Cuántos capítulos tiene? 9. Y solamente al final del capítulo 11 al capítulo 15 es cuando aparece algo de misericordia. Y ya el Señor les dijo en el capítulo 5, búsquenme y van a vivir. Así de simple. Pero muchas veces somos las vacas de Bazán. No nos saciamos y queremos tener más y queremos tener más. Y olvidamos las implicaciones que tiene olvidar el día del Señor, por ejemplo. Dice el Señor en el capítulo 9, versículo 11, cuando llegue el día, yo volveré a levantar el tabernáculo de David que ahora está derribado. Repararé sus grietas, reedificaré sus ruinas. Versículo 14, haré volver del cautiverio a mi pueblo, y ellos construirán ciudades destruidas y volverán a habitarlas. Versículo 15, yo plantaré su tierra, nunca más volverán a ser arrancadas de ella, pues yo se las di en posesión. Por lo tanto, entonces, todos los que son restaurados por Dios se les entrega una promesa. Y esa promesa es una promesa de una vida segura. Todo el que está plantado en Cristo vive una relación directa con Él, es cuidado por Él y es protegido por Él. Romanos 8 dice, ¿quién acusa a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió. Mas aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Versículo 38, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios, que ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Luego de los reclamos de juicio y los reclamos de condenación, se entrega una palabra de esperanza. Y el Señor cumple su promesa. Él cumple la promesa de restauración y un reino que se establece, no el de David, el reino de Dios, en medio de nosotros. Por lo tanto, el Señor nos ayude a perseverar en su justicia. El Señor nos ayude a no olvidar que Él es el que nos sacó de Egipto. Que no se nos olvide que no por ser elegidos, del Señor, estamos ajenos al juicio del Señor. Amén. Ahí donde está, vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta hermosa mañana. Te doy gracias por esta reunión. Te doy gracias por este espacio que nos permites tener. Señor, sabemos que tu obra en la cruz trajo gracia, salvación y vida eterna. Ayúdanos a entender, Señor, la implicancia que tiene participar de tu pacto, ese pacto de sangre, esa alianza nueva y eterna que tú has hecho con nosotros. Ayúdanos a ser responsables. Ayúdanos, Señor, a cumplir nuestro deber con ese pacto santo que tú has hecho a través de nosotros. Señor, te pedimos que obres en medio de nuestras vidas, que obres en medio de nuestra nación, que nos ayudes, Señor, a ser justos, a entregar equidad, a hacer justicia social, a ser correctos, a no permitir que la corrupción permee nuestros círculos de influencia, sino que por el contrario sea tu nombre siempre el baluarte perfecto sobre el cual establecemos nuestros pies. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por esta reunión, te damos gracias, Señor, porque
aunque tengamos ciertas limitaciones, hay algo que nunca nos va a faltar: tu presencia en medio de nosotros a través de la exposición de tu palabra. Te doy gracias, Señor, por este tiempo. Te doy gracias, Señor, porque tú, a pesar de todo este largo relato de condenación, vos entregas misericordia, vos entregas una promesa de salvación, y nosotros hoy hemos recibido esa promesa a través de Cristo. Ayúdanos, Señor, a perseverar en nuestras obras de justicia. Ayúdanos, Señor, a perseverar en nuestro discipulado contigo. Ayúdanos, Señor, a comprender la relevancia que implica seguirte a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender lo importante, Señor, de tu obra en la cruz para nosotros hoy. El pueblo de Israel había abandonado la ley, se había olvidado por completo de Dios y creía que iba a recibir benevolencia. Pero, Señor, recibieron un juicio, y un juicio que los llevó a un exilio, un juicio que los llevó a perderlo todo. Pero, Señor, tú prometiste volverlos del exilio y reivindicarlos, traer un nuevo remanente, y así lo has hecho, Señor. Nosotros somos la visibilidad de esa promesa, de ese nuevo remanente que tú has establecido y que pone sus pies sobre la roca, Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.